Vamos entrando. Buenas tardes, doctor. Después de un año consecutivo, entramos al 8º módulo. ¿Quién iba a pensar, verdad? Tanto conocimiento, tantas dudas. Cada que entramos a la clase nos vamos con más dudas, pero con mucho conocimiento. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Ahí está bien. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Tanto gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Ya la pandemia que tanto hemos pedido que se vaya, ya creo que Diosito nos escuchó, ya está yendo. Parece ser que ya la luz al final del túnel ya la vimos. Muy bien. Un segundo. Seguimos. Vamos a trabajar hoy. Vamos a desmenuzar el delito, armarlo y desarmarlo para poder los juristas, desde el punto de vista que se encuentren como servidores públicos o que se encuentren como abogados defensores, defensoría pública, defensoría privada, pero vamos a desarrollar lo que es el delito. Primero que nada, vamos a ver los tipos de delito que hay. Y ya habíamos dicho que existen los delitos, anotamos delitos dolosos, ya sabemos muy bien que un delito doloso es el que lo comete el sujeto activo con toda la intención del mundo, toda la intención, delito doloso. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 8 del Código Penal del Estado de México, seguramente en otros códigos sustantivos lo encontrarán en otros artículos, pero es importante los tipos de delitos, conocerlo, porque en base a eso vamos a saber la punibilidad que le van a poner a nuestro cliente o la punibilidad que se le debe de poner según si lo estamos viendo desde el punto de vista de la Fiscalía. Seguimos, tenemos los delitos culposos. Los delitos culposos, pues ya sabemos que se hacen sin intención. Los delitos culposos se hacen sin intención, no tienen mayor complejidad. Saber el delito doloso con toda la intención del mundo, el sujeto activo lo hace, y el delito culposo. Pero también tenemos un delito que se llama instantáneo, ¿verdad? ¿Cuáles son los instantáneos? Pues los que se cometen en el momento, los que su consumación fenece en el momento de cometer, en el instante que se cometen los delitos. Delitos instantáneos. Pero también tenemos los permanentes. ¿Alguien me pudiera decir qué es un delito permanente? Delito permanente, ¿alguien quiere participar? Sí, adelante. Fernando, Adelante. que el delito permanente es permanente cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Un ejemplo de delito permanente. El rapto, el abandono de familia. El rapto, lo que nosotros conocemos aquí en México como el secuestro. El secuestro, la privación de libertad, es otro delito que se consuma, es un delito que es permanente. El secuestro, la privación de libertad, en algunos países lo conocen como el rapto, pero también otro, el abandono de familia. La falta de proporcionar alimentos es otro delito permanente.
¿verdad? Otro que me pudieran decir. La usurpación de mando. La usurpación del mando pudiera ser otro también, otro delito permanente. Otro delito que tenga la calidad de permanente. El despojo. El despojo también. La también el posesión despojo. ilícita de armas, maestro. ¿Cuál, licenciado Norberto? La posesión ilícita de armas, ¿no? La posesión ilícita es un delito permanente. Sí, señor. Exactamente. Sería el acopio y posesión de armas. Otro delito que tenga calidad de permanente. La detención arbitraria. Pero esa sería, la detención sería mejor la privación de libertad, porque la detención es una figura de carácter instantáneo. Ojo con las figuras jurídicas, por eso pareciera a veces que es muy fácil el poder determinar un delito u otro, pero realmente lo que dice el compañero Francisco, la detención, esa es de carácter instantáneo. La que prevalece en el tiempo es la privación de libertad. Ese es otro tipo de delito. Es permanente. La desaparición forzada de personas. Correcto, ese es un claro ejemplo de un delito permanente. Se consuma a través de que permanece el tiempo. Una desaparición forzada, no encuentran a la víctima, ¿verdad? Esa es una característica, que no encuentran a la víctima. Si no, sería un homicidio. No es lo mismo el homicidio que la desaparición forzada. En el homicidio está el cadáver, pero en la desaparición forzada no hay cadáver. No lo encuentran. Simplemente el autor no quiere decir dónde está o no sabe dónde está la persona. Es importante estas figuras jurídicas. Y el otro delito es el continuado. ¿Me puede leer alguien qué dice el delito continuado? Que es muy importante saberlo. Y ahorita les voy a decir por qué lo divide el legislador en tipos de delito. Adelante, ¿quién me puede leer el delito continuado? Doctor Fernando. Sí. Continuado. Es continuado cuando existe unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de ofendido y se viola el mismo efecto legal. Tanto. A ver, denme un ejemplo de este. A ver, adelante. Maestro, ¿podría ser el robo hormiga? Ese es el efectivo. El robo hormiga es un delito de carácter continuado, porque está robando al mismo sujeto pasivo, pero lo hace en diferentes ocasiones. Sería una persona que trabaja en un banco y continuamente está robando dinero, está sacando, está extrayendo. Los delitos contra la salud, el robo. ¿Y sería un delito continuado para usted, licenciado Norberto? Así es el robo, maestro. A ver, vuélvanos a plantear. Sí, el robo está comprendido también en ese esquema, ¿no? El delito continuado. Adelante, lo que pasa que se estaba confundiendo la comunicación. Adelante. Adelante, maestro Norberto, licenciado. Manifesté que el robo no es un delito continuado, pues sí. Igual que los delitos contra la salud también. No son delitos continuados, dice usted, o sí son. Sí son. Sí son, claro.
El del robo es un delito continuado. Tiene la característica de ser un delito continuado. ¿Correcto? El robo hormiga. El robo hormiga, pues le está diciendo que dice, cuando existe unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de ofendido, y se viola el mismo precepto legal. Estamos hablando del mismo precepto legal, es el robo, ¿verdad? Seguimos. Entonces ya vimos los tipos de delito. Y decimos que el delito se compone por una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Aquí los vuelvo a repetir. El delito se compone por una conducta, primer elemento positivo, la acción, la conducta. Y la conducta es el movimiento reflejo voluntario del ser humano. Si no hay movimiento reflejo voluntario, no estaríamos hablando de una conducta. Segundo elemento, que es la tipicidad. La tipicidad nos dice que es el encuadramiento de la conducta al tipo penal. Encuadramiento de la conducta al tipo penal. Si no encuadra bien esa conducta a la descripción del legislador, entonces estaríamos en caso de una atipicidad o ausencia de tipo. Atipicidad o ausencia de tipo. Y vaya pues que sacamos asuntos de relevancia haciéndolos atípicos. Muchas veces la fiscalía se equivoca del tipo penal que está imputándole al sujeto activo y de repente ya no es, tiene que modificar, pero si no modifica y se va a la etapa de juicio, se resuelve como una atipicidad. Seguimos. Entonces ya dijimos que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Debe de reunir esos 5 elementos y a estos 5 elementos se le llama la teoría pentatómica. Penta, 5. Si falta un elemento de esos 5, ya no hay delito. Se extingue el delito. Eso quiere decir que nosotros, por los elementos negativos del delito, debemos luchar por deshacer uno de esos 5 elementos. Desbaratar uno de los elementos positivos para nosotros saber que no hay un delito. Y en el caso de la acción, el elemento negativo lo utilizaremos la omisión o la falta de conducta. Anoten, elementos negativos es la omisión o la falta de conducta. Y la falta de conducta tenemos la vis mayor, una fuerza exterior irresistible que el hombre no puede controlar. Ahí tenemos terremotos, maremotos, ciclones, tormentas que hacen que casas se derrumben, edificios se caigan, espectaculares, y no será punible la conducta al sujeto activo si estamos en el supuesto de una vis mayor. También nos vamos en la falta de conducta a la vis absoluta, entendiendo como vis fuerza, ¿verdad? Es una palabra latina, fuerza, y es una fuerza endógena a la vis absoluta. Fuerza endógena quiere decir de adentro para afuera. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos 4 supuestos. El sueño, el sonambulismo, el hipnotismo y los ataques epilépticos. Cuando el sujeto activo tenga una conducta reprochable al derecho criminal, mate, robe, estando en uno de estos supuestos del sueño, sonambulismo, hipnotismo y ataques epilépticos,
El Estado no le impondrá ninguna pena. No le va a poner ninguna pena. Ojo, ahí tenemos armas muy, muy fuertes. Ustedes van a defender a un chofer que se quedó dormido y se estrelló contra vehículo, daño en los bienes, homicidio en grado de culpa, entonces no tendrá pena alguna. Hay que defenderlos, hay que defenderlos. Vamos a empezar a analizar el código sustantivo, ¿dónde encontramos todo esto? Y van a decir, doctor, pero eso de la vis mayor, pues ¿dónde se encuentra? Eso ¿a poco existe? Eso es doctrina, eso es dogmática penal, no va a existir en el código. Nos vamos al artículo 15 del Código Penal del Estado de México, ahí vamos a encontrar todos los elementos negativos. Y me va a leer, ¿qué dice la fracción primera del artículo 15 del Código Penal? Quien quiera leerlo, hablando de la vis mayor. Y ahorita les voy a hacer una observación. Vis mayor. ¿Qué dijimos? Es una fuerza irresistible que el hombre no puede controlar. Y a ver qué dice la fracción primera del artículo 15. ¿Qué dice? Artículo 15, fracción primera, la ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente por una fuerza física exterior irresistible. ¿Es cuánto? Ahí dice, ya no los leyó la licenciada, una fuerza exterior irresistible. Es lo que estamos viendo en falta de conducta, ¿verdad? Pero aquí no dice vis mayor, ¿verdad? Aquí no dice vis mayor, no dice, nos lo están diciendo que una fuerza exterior irresistible es igual que la vis mayor. Todo esto ustedes deben de conocer de teoría del delito para poder interpretar el Código Penal. Si no se conoce la teoría del delito, difícilmente vamos a poder comprender lo que el propio Código Penal nos dice. Aquí dice una fuerza exterior irresistible. En la dogmática penal aprendemos que fuerza exterior irresistible es una vis mayor, la que estamos estudiando en la dogmática penal. Y también nos habla de la vis absoluta, el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo. ¿A dónde podemos encontrar en el artículo 15 de las excluyentes del delito el sueño, el hipnotismo, el sonambulismo, los ataques epilépticos? ¿Dónde nos los menciona? ¿Alguien me puede decir? Ahí están. ¿Quién me pudiera decir dónde encontramos el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo en el artículo 15? También está en el artículo 15 del Código Penal Federal, las excluyentes del delito. También está en el artículo 15. ¿Alguien me pudiera decir? Vamos a interpretar el código, vamos a interpretar la dogmática penal. Doctor Fernando. Con la ley. Adelante. Habla Alejandro. ¿Sí? En el artículo que dice inculpabilidad sería realizar el hecho de que la gente padezca se le está cortando mucho, maestro Alejandro. Se le está cortando. A ver, de nuevo, se le está cortando mucho su comunicación. Se le entrecorta. Adelante. Ajá. A ver si me escucha. ¿Ya me escucha mejor? Ahí mejor. Sí, ahí mejor. Dice artículo 15, el inciso 4 de inculpabilidad.
al momento de realizar el hecho delictivo, la gente padezca un trastorno mental transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho, de acuerdo con esa comprensión, a no ser que la gente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso responderá por el hecho cometido. Exactamente. ¿O estoy mal? La fracción 4, la fracción 4 del inciso A nos habla de un trastorno temporal. Y el sueño es un trastorno temporal. El sonambulismo es un trastorno temporal. El hipnotismo es un trastorno temporal. Los ataques epilépticos es un trastorno temporal. Anótenle, por favor. Anótenle porque esto les va a servir para la defensa toda su vida como abogados litigantes y, por supuesto, como fiscales. Vuelvo a repetir. En el Código Penal aquí no dice una visa absoluta, ¿verdad? La visa absoluta la vamos a estudiar en la dogmática penal, pero la vamos a trasladar a lo que nos dice la ley, cómo los legisladores interpretaron esa dogmática penal. Es un trastorno temporal, pero tampoco nos dice la ley en este inciso sobre la acción en la causa. ¿Qué es la acción en la causa? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que quiera participar? Marco Castillo, ¿quiere usted participar? ¿Qué es la acción en la causa? Mira, a ver, soy. Sergio Jiménez, ¿quiere usted participar? Licenciado Ramón Bravo, ¿quiere usted participar? ¿Qué es la acción en la causa? De eso nos habla este inciso. Por eso les dije que hoy íbamos a desmenuzar el delito. El delito, para desmenuzarlo, tiene sus características, tiene sus cualidades, tiene sus aristas. Pero para ser un buen penalista, lo debemos de dominar. Y sé que ustedes lo son. Anotamos la acción en la causa. Anotamos, es muy importante. ¿Qué es la acción? Eso es lo que nos dice. Acción en la causa es cuando el sujeto activo se pone en ese estado para cometer un delito. Ejemplo, una persona que se droga para cometer un delito. Una persona que toma, que ingiere alcohol para darse valor. Esa figura legal se le llama acción en la causa. A esa figura legal se le llama acción en la causa. Por eso dice el tipo penal de la excluyente del delito, dice, si el sujeto activo se pone en esa condición, entonces responderá por el delito que está cometiendo. Pero en las causas de inculpabilidad dice, si el sujeto activo padece un trastorno mental temporal, y los trastornos temporales mentales para el legislador, en este caso, tomó en consideración el sueño. El sueño es un trastorno temporal donde el sujeto activo no comprende lo que está sucediendo. De eso se trata. La visa absoluta es que no comprende el sujeto activo lo que está haciendo, el delito que está cometiendo, porque está en un trastorno de sueño, sonambulismo, hipnotismo o ataques epilépticos. Eso es lo que considera la ley para no imponerle una pena.
En el delito de un accidente de tránsito porque se quedó dormido, no le va a poner pena, pero sí le va a poner reparación del daño, ¿verdad? Sí le va a imponer la reparación del daño, pero no va a haber pena. No es punible. Seguimos. Doctor, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? sí, el Código Penal del Estado de Oaxaca, en el artículo 14, habla de las excluyentes de las causas del delito. Y en su fracción séptima dice, al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que la gente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o forzosamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Es lo que se refiere, ¿no? Parado a los 15 que está accionando, pues. Así es. También lo tenemos en el Código Penal Federal, en el artículo 15, excluyentes del delito. Se pueden ir al artículo 15 del Código Penal Federal y ahí también habla sobre excluyentes del delito para toda la República Mexicana, en los delitos del fuero federal. Ahorita vamos a desmenuzar todo el delito en sus características y verán que es amplio. Es amplio, Oiga, pero... maestro, Sí. Maestro, perdón. Me gustaría que ampliara un poquito más, ¿sí? Adelante, adelante. Sobre los delitos de la acción en la causa, ¿sí? Partiendo de lo que usted ahorita nos ilustraba, ¿no? Sobre los trastornos temporales o transitorios, ¿sí? La embriaguez provoca efectivamente ese tipo de sensación. Y cuando el sujeto activo no se embriaga, no se emborracha, no se droga, con el propósito de cometer el delito, ¿sí? Me gustaría que abriera un poquito más esto, ¿no? Porque a veces se puede confundir. Yo me emborraché, pero sin el ánimo, ¿sí? De provocar un delito. ¿Cómo se pudiera ponderar esto? Ah, tiene usted razón. Usted menciona que pues se toma unas copas, ¿no? Porque está gustando de una fiesta. Y entonces, pues dice, yo no quiero cometer un delito. Nada más que la ley le va. El derecho no es justo, es legal. Mientras usted se haya tomado unas copas, mientras usted se haya drogado, el sujeto activo se haya drogado, entonces en ese momento la ley va a tomar para sí, ¿estaba drogado o estaba tomado? La persona no se emborrachó para delinquir, la persona no se emborrachó, no se drogó para delinquir. Porque hay que saber que muchas personas fuman marihuana y desde el extracto social más bajo hasta el extracto social más alto. Personas que fuman marihuana. La marihuana es un cannabinoide que hace un trastorno temporal. Pero para su mala suerte del sujeto activo, en ese momento lo provocaron. Entonces dice la ley que el sujeto activo se haya puesto en una acción en la causa para cometer ese delito. No lo hizo con la intención de delinquir. Se lo voy a desmenuzar un poquito más. Una persona se toma unas copas en unos 15 años. Y pues esa persona dice que él tomándose media botella no le pasa nada. Hay quien se toma una cuba, dos, y ya está bailando con dos pies izquierdos. Pero hay quien no. Y eso efectivamente se toma media botella y miren, agarra su vehículo y va circulando. Para que clarificar la acción en la causa, trasladándosela al artículo
a la fracción 4 en el inciso A, para su desfortuna de esa persona choca y fallecen personas. Él no se embriagó para ir a chocar y matar personas, pero la ley dice, si vas tomado, Se agrava el asunto. se agrava el delito. ¿Ya me comprendió la acción en la causa? Sí, señor, gracias, maestro, muy amable. Es lo mismito. La persona tomó porque está gustando. La persona se drogó, se fumó unos cigarrillos de marihuana porque él fuma. No quiere, la marihuana la fuman todos los extractos sociales. Se la fumó, para su desgracia, en ese momento comete un delito y le pasa lo mismo que el que tomó alcohol y chocó. Para la ley, usted se puso en ese estado. Por lo tanto, está en una acción en la causa y tendrá que responder por el delito. Ya no se lo perdona el Estado. Ya no se lo perdona. Sí, sí. ¿Sí me comprendió? Sí, claro, maestro, está muy claro, sí. Muy bien. Porque el derecho no es justo, es legal. Sí, sí. Esa frase hay que grabársela y traerla siempre aquí, porque nos va a confundir toda la vida. Nos va a confundir toda la vida esa frase. ¿Podremos estar de acuerdo, no, con las resoluciones del juez? Se basó estrictamente a lo que dice la ley. Acuérdense que para el gobernado lo que no está prohibido está permitido, pero para la autoridad únicamente se puede basar en lo que la ley dice. Artículo 14, nadie podrá dictar una resolución por analogía de razón o mayoría de votos. Únicamente como la ley estrictamente lo dicta. Nula, buena, sine, ley. No hay pena si no hay ley. Artículo 14 constitucional. ¿Correcto? Hay que, más adelante vamos a trabajar sobre el derecho constitucional. En este octavo módulo vamos a trabajar un poco derecho constitucional, porque el derecho constitucional va amarrado con el derecho penal. ¿Correcto? Pero lo vamos a ir interpretando, porque de eso se trata, de este octavo módulo de interpretar. Ya estudiamos las bases del delito. Ya estudiamos por demás todo lo que conocimos ahora lo vamos a estructurar y lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a armar y lo vamos a desarmar. Pero ¿ya vieron cuánto se nos complicó ahorita? En la fracción 4, inciso A, unos renglones. Pero si no los sabemos interpretar, entonces estaríamos leyendo en chino. Aunque lo leamos una y otra vez, un niño de primaria ya sabiendo leer, lo puede leer. Pero nosotros los juristas lo tenemos que saber interpretar. Pero no se preocupen, a eso venimos estos cursos, ¿verdad? Venimos a aprender porque tenemos sed, tenemos hambre de aprender. Por eso sacrificamos 2 horas de nuestro valioso tiempo todos los jueves para estar aquí. Aquí venimos a aprender todos, nadie lo sabe todo y estamos compartiendo conocimientos. Seguimos. Bueno, entonces ya dijimos que el caso de la visa absoluta que estudiamos en dogmática penal, pero ahora la estamos también estudiando. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué dijeron los legisladores sobre los trastornos endógenos como el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo y los ataques epilépticos? ¿Qué dijeron? Bueno, esto fue lo que dijeron, lo que acabamos de revisar.
Pero ahora nos vamos a otro tipo, al segundo elemento del delito. Que vaya pues que tiene unas aristas, pero complejas. Y vaya pues que la fiscalía tiene un trabajo, pero enorme, enorme. Tipicidad. Anotamos tipicidad, el encuadramiento de la conducta al tipo penal. Y dice la tipicidad que no hay pena si no hay ley. Nula poena sine ley. No hay pena si no hay ley. Artículo 14 constitucional. Nadie impondrá una resolución condenatoria o absolutoria por mayoría de razón o por analogía. ¿Verdad? Nadie pondrá. Debe de dictarse la sentencia exacta y estrictamente como lo dice la ley. En los temas de los juicios civiles, inclusive se podrá tomar hasta los principios generales del derecho para emitir una resolución. Lo permite la Carta Magna. En derecho penal no. Alguien que me pueda decir un principio general del derecho. Son muchos. Alguien que me pueda decir un principio general del derecho. La justicia, licenciado. Y un poquito más clarificada, licenciado Salvador. La justicia. A ver, ahorita lo revisamos, licenciado Salvador. Adelante, ¿quién quiere participar? Buenas tardes, soy Janet Ojeda de aquí de Zumpango. El que es primero en tiempo es primero en derecho, sería un principio. Un principio general del derecho. Les hago una pregunta. ¿Eso opera ante el Ministerio Público? Que usted vaya primero al Ministerio Público a denunciar. ¿Ya ganó? ¿O ahí no opera ese principio? ¿Sabes qué, hija? ¿Alguien que quiera participar? El derecho nace de un hecho. El derecho nace de un hecho. Nace de un hecho. ¿No los pudiera descifrar en español, sí. Licenciado Norberto? Sí, que emerge de un acto, pues sí, de un hecho, ¿no? Perfecto. ¿Otro? El principio de legalidad que debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor, y lo que no está prohibido está permitido. Dígame una conducta que usted crea, licenciada, que no esté prohibida, pero que debería estar prohibida. Dice que lo que no está prohibido está permitido. Es un principio general del derecho. Un ejemplo. Nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado. Yo creo que esto se aplica en todas las esferas del derecho, maestro, ¿no? Claro. El derecho de audiencia. Debe de ser oído y vencido en el juicio. Sí, señor. Ese es el principio general del derecho. Ser oído y vencido en el juicio. Si no, nada más pasa a los... Seguimos. El que puede lo más... Puede lo menos. Puede lo menos.
¿Quién me lo descifra ese principio general del derecho? ¿Alguien tiene algún ejemplo para decidir, para ver el que puede lo más, puede lo menos? Bueno, imagínense de un karateca. Se pelea con dos personas. A las dos personas las noquea muy fácil porque es karateca, ¿verdad? Tiene habilidades, tiene entrenamiento en las artes marciales. Y a la tercera le dispara. Entonces el juzgador le dice, si ya habías noqueado a dos, ¿por qué matas al tercero? El que puede lo más, puede lo menos. Seguimos. Me van a investigar otros principios generales del derecho y pues háganlos como ejemplos, practíquenlos como ejemplos. El que afirma está obligado a probar. Un principio general del derecho. El que denuncia tiene que probar, ¿verdad? La carga de la prueba, ¿no? Es para el denunciante. Así es. En el derecho laboral, la carga de la prueba es para el patrón, no para el trabajador. Seguimos. A confesión de parte, relevo de pruebas, maestro. Así es. Vamos a avanzarle en nuestra clase. Entonces decimos que la tipicidad se debe de comprobar con todos los elementos del tipo. Primer elemento del tipo, la fiscalía debe de comprobar, para que vean todo lo que debe de comprobar la fiscalía. El fiscal, pues a veces, por las cargas de trabajo, pues tiene que, de formato, ¿no? De machote, hacer las puestas a disposición del juzgado de control y a veces pues no le da tiempo, pero fíjense en todo lo que tiene que comprobar el fiscal. Primero, anotamos elementos de tipo, no nos salimos de tipicidad, elementos del tipo, que exista un bien jurídico tutelado violado. Inciso B, los sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. Si ustedes van a defender porque a sus clientes les están imputando un delito de delincuencia organizada, pero dice, oiga, su señoría, oiga, señor fiscal, usted le está imputando un delito de delincuencia organizada a mis clientes, pero resulta que son nada más dos. ¿De dónde saca la delincuencia organizada? ¿Alguien me puede decir cuántos sujetos activos se necesita para que se dé la delincuencia organizada? Buenas tardes. 3 o más sujetos, profesor. Ahí está. Entonces, aquí en el segundo elemento del tipo penal nos dice que la fiscalía debe de comprobar los sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. Está hablando del número. Si no son 3 y nada más participaron 2, entonces no hay delincuencia organizada. Y fíjense cuántos años le están quitando a sus clientes de cárcel.
Porque la fiscalía debe de comprobar forzosamente los sujetos activos en cuanto a su calidad y número, si lo exige el tipo penal. Váyanse al delito de robo. Delito de robo. En cualquier parte del mundo el robo existe. Busquen el delito de robo. A ver, búsquenme si existe en el delito de robo que requiera calidad del sujeto activo o pasivo. ¿Qué quiere decir que requiera calidad? Que tenga una característica especial el tipo penal. Calidad es que sea hermano, que sea hijo. Calidad es que sea padre. Calidad es que sea concubina, concubinario. A ver, búsquenme en el tipo penal de robo una fracción donde requiera calidad del sujeto activo y el pasivo. ¿Por qué es importante la calidad del sujeto activo y pasivo, jóvenes? Entre 10 o 15 años de prisión o 40 o 50 años de prisión. En el delito de feminicidio, comete el delito de feminicidio el que mate a una mujer. Pero ¿qué tal si es hombre al que mataron? Pero no solo porque mate a una mujer ya es feminicidio, porque requiere el tipo penal en sus elementos del tipo, nos pide los medios y formas y circunstancias que señale el tipo penal. Para que sea feminicidio, debe de tener afinidad con la persona. Medios, formas y circunstancias que señala el tipo penal. Ese es otro elemento del tipo penal. Imagínense que Juan Pérez va en su vehículo y lo va conduciendo a una velocidad baja, permitida, va hasta chiflando, viene saliendo de su trabajo, se atraviesa una mujer, la atropella y por desgracia fallece. ¿Es feminicidio? Claro que no, porque el tipo penal requiere características de medios, formas y circunstancias para poder comprobarse un feminicidio, que la mate, que la mutile, que la viole, que la desmembre. Esas son las características que requiere el tipo penal para que se dé el feminicidio y se va a 70 años, hasta pena vitalicia. Ya existe en el Estado de México pena vitalicia. Pero no todo el que mata a una mujer es feminicidio. Requiere el tipo penal características de formas y circunstancias y los medios que señala el tipo penal, los medios que utilizó para matar a esa persona. El feminicida de Atizapán conquistaba mujeres, un señor de 75 años conquistaba mujeres entre una edad de 30 a 35 años, las metía a su casa, las desmembraba y todavía pesaba cada uno de sus órganos de esta persona. Pesaba cuánto pesaba su cabeza y lo anotaba en una libreta porque le encontraron la libreta. Era un psicópata. Era un asesino serial el señor. Yo les voy a recomendar que vean mi documental, anótenle en YouTube, Asesinos seriales. Asesinos seriales. Yo esa conferencia la di en Radio Mexiquense y le ponen Asesinos seriales, doctor Fernando Laguna Delgado, Radio Mexiquense y 6 por nuestras siglas. Es un documental que les va a llenar de mucho conocimiento. ¿Cómo van a identificar? Hay 10 marcadores de identificar a un asesino serial. Primer marcador. Le falta oxígeno al nacer. Segundo marcador, es adicto a la dopamina. Ahí les doy 10 marcadores.
Es adicto a la dopamina. ¿Y cómo la genera? Haciendo daño. Él se levanta con la intención de dañar personas y así segrega dopamina en su cuerpo. Carece del sentido del olfato. Esa persona no tiene sentido del olfato, por eso cuando los agarran, los cuerpos se están pudriendo y él no huele. Porque carece del sentido del olfato. Un puesto que le gusta a este tipo de personas, los puestos de alto nivel. En el entendido que no todos los psicópatas matan, pero sí todos los psicópatas hacen daño. Disfrutan haciéndole daño a sus subordinados, a la gente con la que conviven. Ahí está el documental, véanlo, véanlo. Les va a ayudar muchísimo para comprender cierta situación. Seguimos. Entonces, el tercer elemento del tipo que la fiscalía debe de comprobar es la manifestación de la voluntad del sujeto activo. El querer hacerlo. Porque si no está en un delito, en una situación de delito doloso, está en una situación de delito culposo y baja la punibilidad. El querer hacerlo, manifestación de voluntad. Cuarto, el resultado previsto en el tipo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Que exista un muerto y que exista un nexo causal. Ahorita vamos al nexo de causalidad. Perdón, maestro, doctor Fernando, ¿se repite por favor la cuarta, si es tan amable, por favor? El resultado, con gusto, licenciado Alejandro, el resultado previsto en el tipo. ¿Qué quiere decir? El robo, el apoderamiento, se apoderen de la cosa mueble ajena. En el homicidio, que exista un muerto. En el fraude, que haya un engaño. Maestro, el segundo fue... A ver, adelante, ¿quién quiere hablar? Maestro, lo molesto con el segundo supuesto. El segundo. A ver, repítame el primero, María de Jesús. Primero, sí, que existe un bien jurídico tutelado. El segundo es los sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. Ojo en este. En este tienen mucho material los juristas, los abogados defensores, porque muchas veces no se da la calidad y el número de los sujetos activos y pasivos en la denuncia ante el Ministerio Público. Ok, gracias, maestro. A ver, fíjense bien. ¿El notario público es servidor público? Ojo de lo que le estoy preguntando. Ojo, porque aquí es donde a veces se confunden las denuncias. Norberto, ¿está apagado su micrófono? No. Adelante. Sí, el notario es un fedatario impuesto por el Estado. Es decir, no es un servidor, no tiene el carácter de autoridad, ¿no? En el tipo penal dice, y si siendo servidor público se aumenta la pena hasta 3/4 partes, hasta una mitad. Y de repente ustedes son
abogados del notario público. Pero lo están denunciando porque dicen, vengo a denunciar al servidor público notario tal. La pregunta es, ¿el notario es servidor público? No. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se pudieran confundir? Porque cuando son servidores públicos, aumenta la punibilidad al doble o al triple. Entonces ahí es donde debemos nosotros estar muy atentos cuando requiere calidad el sujeto activo. Porque hay veces nos confundimos. Díganme otra cosa. ¿El delegado municipal es servidor público o no es servidor público? Sí es. ¿Por qué? Sí y por qué no. Adelante. Bueno, creo que tendríamos que ir a la conceptualización de lo que es autoridad, ¿no? Y autoridad es una figura en la que sus disposiciones, sus mandatos, se hacen cumplir mediante la coacción, mediante la fuerza pública, ¿sí? En este caso, el delegado municipal tiene un carácter también de autoridad, maestro, de mi punto de vista, ¿sí? Tiene un nombramiento. Pero la pregunta es, primero, ¿el delegado municipal es servidor público o no es servidor público? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? No hay problema, participen. Doctor Antonio Plata, doctor. Adelante. No es porque es una persona que es de elección popular, únicamente es un representante de una comunidad, pero es una elección local, por así decirlo. No tiene un cargo como tal, nada más es representante de la localidad. Y es representante del presidente municipal, supongo, ¿no? No. ¿Puedo participar, doctor Laguna? El Consejo de Participación Ciudadana y el delegado municipal, que están previstas en la Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Participación Ciudadana, el COPACI, y el delegado municipal son autoridades auxiliares, pero no son empleados del presidente. Segunda, ¿el notario público es autoridad o no es autoridad? Ojo, con las figuras, porque aquí es donde nos confundimos y si no las estudiamos bien, entonces vamos a hacer una denuncia. Ah, fíjate que el notario te pidió tanto, vamos a denunciarlo, además es servidor público. Porque están cometiendo una aberración y pudieran tener hasta una ausencia de tipo. De lugar de sancionar, el juzgador va a no emitir una resolución condenatoria porque el notario público no es servidor público. Si alguien tiene, nos podemos equivocar, si alguien tiene algún sustento para decir que el notario público es autoridad, adelante. Otra cosa, el delegado municipal sí es autoridad. Sí es autoridad y sí es servidor público. No percibe un sueldo, Ojo, el delegado municipal no percibe un sueldo. Que bueno, por abajo del agua le den unos centavos la presidencia, es otra cosa, pero no percibe un sueldo directo. Me van a investigar dónde está establecido que el delegado es una autoridad y es un servidor público. Sí lo es. ¿Por qué lo es? Porque está elegido por una elección popular. Y él sí es un servidor público. Honorario. Seguimos. Es importante. Doctor, perdón. Sí. Entonces,
Entonces también entraría ahí bajo ese mismo tenor el presidente Copasi. Así es. Son servidores públicos porque tienen el carácter de haber sido elegidos en elección popular. Y ahí está normado, pero quiero que le investiguen tantito. Ahí está normado. Y así. Gracias, doctor. Es importante porque pues, si queremos denunciar un delegado municipal o está denunciado un delegado municipal, entonces tenemos que saber qué carácter tiene y tiene calidad de servidor público. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a aumentar la pena. Seguimos. Ya dijimos que el tercer elemento es María de Jesús. Tercer elemento es la manifestación de voluntad, el quererlo hacer, el ánimo. En el robo tiene que tener el ánimo del apoderamiento. Ya tuvimos unas conferencias, unas clases de la teoría del apoderamiento. No porque agarres una cosa, llegas a un escritorio y de repente empiezas a ver un reloj que lo ves bonito y dices, ah, bueno, y ahí lo dejas. Si ya te apoderaste, entonces te lo robaste. No, por eso hay teorías del apoderamiento. Ojo con eso. Seguimos. El otro, el resultado previsto en el tipo, ya dijimos. En el robo pues, es el apoderamiento de la cosa, mueble. En el homicidio que haya un muerto. Si no, no hay un resultado previsto en el tipo. Porque imagínense que denuncian un homicidio. Pero no está el muerto. Entonces sería una desaparición forzada, ¿verdad? Y si se van a la etapa de juicio y resuelven por homicidio, pues va a haber una atipicidad o una ausencia de tipo. Seguimos. La relación de causalidad, que es lo mismo el nexo causal. Ya habíamos hablado de la relación de causalidad y que debe de haber una conducta y un resultado. ¿Verdad? Que haya conducta y resultado. Y entre esa conducta y ese resultado debe de haber un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Si no la hay, no hay delito. Hay una atipicidad o ausencia de tipo. ¿Alguien tiene alguna duda en relación al nexo de causalidad? ¿Alguien tiene alguna duda? Seguimos. Los medios y formas, circunstancias previstas en el tipo. Miren, el que tiene muchos medios y formas, circunstancias previstas en el tipo es el feminicidio. Vámonos al delito de feminicidio. Feminicidio, por favor, busquen. 281. Adelante. ¿Qué dice? El Código Penal del Estado de México. ¿Qué dice, maestro? Dice, artículo 281, feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida de una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Ahí. 1. La víctima presente signos de violencia sexual. Ahí, maestro de Alejandro. tipo. Ahora vamos a meternos. Gracias. Ya dice, sí. Dice, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer por razones de género. Y entonces sigue y dice, ahora vámonos a los medios, formas y circunstancias que requiere el tipo penal. Maestro Alejandro, adelante. Adelante. 1. La víctima presenta de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes
previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existen antecedentes, datos o medios de prueba de tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo cosas relacionadas con el hecho de uso, acoso, acciones de sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquier sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 8. Como resultado de violencia de género, pudiera ser el sujeto activo persona conocida o desconocida en ningún tipo de relación. En lo que se refiere a este artículo, la penalidad será de 40 a 60 años de prisión o prisión vitalicia y de 300 a 5,000 días multa, además de las sanciones descritas en el presente artículo. Ahí, maestro. Ahí. ¿Ahí? Eso todo lo que acaba de leer el maestro Alejandro se le llaman medios, formas y circunstancias previstas en el tipo penal. No necesariamente el que priva de la vida a una mujer ya es feminicidio. Requiere de medios, formas y circunstancias. Aquí ustedes deben de ponerse abusados. Sí privó su cliente de la vida a una mujer, está bien, sí. Pero no hay medios y formas y circunstancias. No tenía afinidad sentimental, no la conocía, no la mutiló, no la violó, porque sería a un homicidio normal, no sería feminicidio, ya sea un homicidio agravado o un homicidio culposo. Entonces, entre esas diferencias de cómo cometer el delito, su cliente va a pasar 5, 10, 15, 20 años o hasta 70 años o hasta pena vitalicia. Depende de que ustedes cómo lo defiendan, con los elementos del tipo. Estos son los elementos positivos del tipo. Ahorita vamos a los negativos. Los elementos del tipo negativos, estos son para la fiscalía. Tiene que comprobar esto la fiscalía. Ya vieron todo lo que tiene que comprobar la fiscalía para poder comprobar el segundo elemento del delito, que es la tipicidad. Seguimos. Las modalidades de tiempo, lugar y ocasión. Díganme un tipo penal que requiera modalidades de tiempo, lugar u ocasión. El asalto. El asalto, ¿verdad? Requiere que sea en lugar despoblado. Si no, estaríamos hablando de un robo simple o un robo agravado. Pero requiere el asalto modalidades de lugar y ocasión. 7, doctor. ¿Mandé? Adelante. Artículo 267. Dígame. Dice, artículo 17, al que en un lugar solitario despoblado al uso de la violencia sobre una persona o grupo de personas con el propósito de causarles un mal, lograr un beneficio a su sentimiento para cualquier fin, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y de 50 a 175 días multa, independientemente de los grados o medios de violencia empleados. Si los asaltos lo realiza 2 o más personas, se impone 5 a 2 años de prisión y de 75 a 200 días multa. Ahí. Si los asaltos atacaren una población. Ahí. Fíjese bien, y nos pide calidad, nos pide los sujetos activos número, que lo realicen 2 o más personas, y también nos pide calidad en las modalidades de tiempo, lugar y ocasión.
A ver, díganme un tipo penal que tenga y que requiera la modalidad de ocasión. Puede ser que sea ese. A ver, ¿cuál? El de famélico. Estábamos platicando aquí con nuestra Evelina que el de famélico. ¿Mande? A ver, váyanse a delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. ¿Quién lo tiene? En el delincuencia organizada nos dice cuando 3 o más sujetos se pongan de acuerdo para cometer un delito de forma ocasional. ¿Por qué pide que sea de forma ocasional? Porque a veces decían y se quitaban el tipo penal diciendo es que yo no lo conozco. Y se quitaban la delincuencia organizada. Por eso el legislador abundó y dijo, el que ocasionalmente se ponga de acuerdo. Hagan de cuenta que se encuentran los delincuentes y dicen vamos a robar. Primero nos habla del segundo elemento del tipo penal, del activo sean más de 3 y que ocasionalmente, circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. ¿Ya vieron por qué son tan importantes los elementos del tipo penal? Seguimos. El objeto material es el último elemento del tipo penal. Objeto material. ¿Qué es el objeto material? ¿Qué es el objeto material? Díganme. ¿Alguien me puede decir? En un homicidio, ¿cuál es el objeto material? El instrumento que se utilizó para lesionar al sujeto pasivo, puede ser con un arma de fuego, puede ser con una arma blanca. ¿Y en el robo? El bien ajeno. Entonces será el objeto material. En el homicidio, ¿el arma o el muerto? No, el muerto. El muertito. ¿Verdad? A veces nos confundimos. Sí, maestro. En los elementos del tipo. Vámonos a elementos. Así es, doctor. Vámonos a elementos negativos del tipo. Tenemos del lado izquierdo el bien jurídico tutelado. Y ahí están muy sencillos. Porque ya después de haber analizado los positivos, nos vamos a elementos negativos del tipo. Los negativos. Primer elemento negativo del tipo. Primer elemento negativo del tipo penal. El primero es
la falta de bien jurídico tutelado. Falta de bien jurídico tutelado. Que el bien jurídico tutelado que denunció la fiscalía no sea el que debe de ser. ¿Se acuerdan del camillero? Vimos el camillero, ¿verdad? Y que la fiscalía se equivocó del tipo de delito. Nunca se modificó y hubo una ausencia de tipo por la falta de bien jurídico tutelado. Entonces, el elemento negativo de bien jurídico tutelado es falta de bien jurídico tutelado violado. El segundo elemento negativo del tipo penal, los sujetos activos y pasivos, la falta de sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. Ya dijimos que en delincuencia organizada dice que sean más de 3, pero si son 2 y les quieren imputar delincuencia organizada, entonces hay falta de sujetos activos. Por eso el elemento negativo del tipo penal es falta de sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. El 3, la manifestación de voluntad. El 3 es que haya una falta de manifestación de voluntad por parte del sujeto activo. Falta de manifestación de voluntad por parte del sujeto activo. El 4, el resultado previsto en el tipo. Su elemento negativo, la falta de resultado previsto en el tipo. Entre ellos sería el robo. Pero si no hay apoderamiento de la cosa, entonces no hay robo. El 5, la relación del nexo causal. Su elemento negativo es la falta de relación del nexo causal. No hay nexo causal, no puede haber delito, porque si no hay tipicidad, no hay delito. Recuerden que para poder comprobar el delito debe de haber una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y si no hay relación de causalidad, pues no hay tipicidad. Seis, las formas, los medios, las formas y circunstancias previstas en el tipo. El elemento negativo es la falta de formas, los medios y circunstancias previstas en el tipo. La falta de medios, formas y circunstancias previstas en el tipo. En el feminicidio nos pide que haya violencia al cometer el feminicidio, que tengan una relación sentimental o afinidad laboral o estudiantil. Pero Juan Pérez va conduciendo, atropella a una mujer, es mujer, ¿verdad? Pero no reúne estas características que previene el tipo. Que sea mutilada, que sea violada, que tenga afinidad sentimental, no la reúne, por lo tanto no es feminicidio. No todo el que mata a una mujer comete el delito de feminicidio. Ahora, no tiene que reunir todas las características. Ojo, en el delito de feminicidio no tiene que reunirlas todas las características que requiere el tipo penal. Con una o varias que reúna, ya es feminicidio. Pero están bien explicadas y bien explícitas. Número 6, 7.
las modalidades de tiempo, lugar y ocasión. Su elemento negativo es la falta de modalidades de tiempo, lugar y ocasión. Yo quiero defender a una persona que le imputan un asalto y digo, no hay características de formalidades de tiempo, lugar y ocasión, porque mi defenso cometió un robo, sí, pero es en un lugar poblado. ¿Por qué es importante que sean despoblado y en poblado? Porque en despoblado se agrava la pena. Y podríamos defenderlo por un robo simple. Imagínense que un individuo se sube a robar un transporte público. Pero se sube solo. No va armado. Amenaza con que va a sacar un arma, pero no saca un arma. Le dan las pertenencias. Es un asalto. Esto lo cometió en el centro de la población. Es un asalto, un robo. ¿Quién quiere participar? Ya lo dijimos ahorita. ¿Es asalto o es robo? Robo. ¿Con violencia o sin violencia? Fíjense bien lo que estamos diciendo. Amenazaba que iba a sacar una pistola. Le entregaron las pertenencias. Pero vamos a revisar si es agravado o robo simple. Porque entre el robo agravado, el robo simple, le quitan muchos años de prisión. También le quitan muchos años de prisión si lo condenan por asalto. Entonces hay que comprobar que es un lugar poblado. Ya le quitaron muchos años de prisión, ya no es asalto. Ahora vamos a ver que sea robo simple o agravado. Y si logran que sea un robo simple, imagínense. Ahí está. Para eso es la teoría del delito. Para nosotros poder comprobar y poder ayudar a nuestro cliente. Decía un filósofo chino, ni el hombre más cruel del mundo, hasta el hombre más cruel del mundo tiene derecho a una defensa. Hasta el hombre más cruel del mundo tiene derecho a una defensa. Obviamente, estamos pensando como abogados, porque cualquier ciudadano va a decir, oye, ¿para qué vas a defender delincuentes? ¿Por qué vas a defender un feminicida? ¿Por qué vas a vender un defraudador? Bueno, para nosotros los abogados estudiamos para eso. Ya será de cada abogado que decida defender al cliente que quiera. Ya será de cada abogado el asunto que quiera agarrar. Seguimos. Me fui bien cómodo, nunca. Por favor, ¿me podría repetir el elemento negativo número 4, por favor? Sí, el 4. El resultado previsto en el tipo. ¿Cuánto pagaste? El resultado previsto en el tipo es la falta de resultado previsto en el tipo. Decimos, en un robo, pues es el apoderamiento de la cosa. En un homicidio, pues es el muerto. Entonces, esos son resultados previstos. Dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Estamos entrando a una etapa un poquito de definición, de análisis de los tipos penales, que está un poquito complejo, pero no es cosa del otro mundo, ya le entendemos un poquito más. Además, si voy muy rápido o hay cosas que no entienden, por favor háganmelas saber, las explicamos. Porque sí hay cosas un poco complejas, pero las explicamos. Seguimos. Y el último elemento del tipo penal
el objeto material, ¿verdad? El objeto material, pues ya lo dijimos en el asunto del robo, pues es la cosa, el apoderamiento de la cosa. En el homicidio, pues el cadáver, el muerto. Porque hay tipos penales, hay delitos de resultado formal y resultado material. ¿Quién me pudiera decir un delito de resultado formal? Permítanme un segundo, en lo que lo piensan, regreso en menos de un minuto. Un segundo. Seguimos. ¿Alguien tiene un tipo penal con resultado formal? María de Jesús calumnias, Yáñez, ¿quiere participar? ¿Y por qué es importante saber si el tipo penal tiene resultado formal o material? Ahorita les voy a decir por qué. Adelante. ¿Alguien quiere participar? Miguel Martínez, ¿quiere usted participar? No se preocupe. Acá, María de Jesús Yáñez, piénsenle un poquito. Delitos o tipos penales con resultado formal. Miguel Ángel Castillo, es muy importante saber esto, ¿eh? Y van a ver por qué. De resultado formal pueden ser las injurias. Las injurias. Muy bien. ¿Cuál otro? Las calumnias. ¿Es contrato de comodato? No, ese es un acto jurídico. Es un acto jurídico. El contrato de comodato es un acto jurídico. ¿Las amenazas, maestro, no entran? El resultado formal, muy bien. ¿Otro? La calumnia, maestro, doctor. Sí, muy bien. Maestro Alejandro, ¿otro? Portación de arma. Dígame, ¿cuál? Portación de arma. Exactamente. La aportación de arma es un resultado formal. ¿Por qué es importante saber cuándo es un tipo penal es de resultado formal? Por la reparación del daño, jóvenes. Imagínense que en un delito de portación de arma, el sujeto pasivo diga, quiero que me repare el daño porque me espantó. A un año llevamos. ¿Qué da risa? Es que me espantó, dice. No. Es que quiero que me repare el daño porque me calumnió. Son delitos de resultado formal que no permiten la reparación del daño. Ojo, jóvenes, porque les pueden pedir reparación del daño en delitos de resultado formal y ahí tienen la defensa. En los de resultado material, pues sí, ¿no? Unas lesiones, un homicidio en grado de culpa, un atropellamiento, requiere reparación del daño. Y la reparación del daño se puede hacer en un acuerdo en la vía penal o por cuerdas separadas en un juicio civil. ¿Ese vendría siendo cuál, maestro? ¿Resultado cuál? Resultado material. El resultado material es un daño en los bienes, unas lesiones, un homicidio, un fraude. Resultado material y requiere reparación del daño. Y la reparación del daño la pueden hacer por vía penal o por vía civil. Pero en unos medios, en unos métodos alternativos de solución a controversia pueden llegar al acuerdo. Maestro, entonces en el formal no entra lo que es la violencia familiar, ¿sí entra? No. La violencia familiar, ve al tipo penal bien, maestra, licenciada. Hay que revisar bien el tipo penal, pero si hay lesión y hay lesión psicológica. No, yo decía en el formal. En formal. Sí, por eso en la violencia familiar
tienen resultado material. ¿Por qué? Porque hay lesiones, porque hay lesión psicológica. En la violencia familiar hay resultado material. Y como la aportación de arma es un resultado formal. ¿Sí me explico? No se altera el mundo exterior. Exactamente. Una persona que trae un arma y que enseña un arma, ¿qué reparación le puede pedir del daño usted? El delito es portación de arma de fuego, mientras no la accione. El delito nada más por traerla es una aportación de arma de fuego. Ya ahí se ve si es exclusiva del ejército, todo eso. Pero es portación. El resultado es formal, no material. En lesiones sí el resultado es material, porque hay una causa de lesión, un homicidio, un fraude, un daño en los bienes. El resultado es material. Ahí sí hay reparación del daño. Pero si a ustedes en los delitos de resultado formales quieren pedir reparación del daño, pues no les dé nada, porque es improcedente. Seguimos. Autoría y participación. Existe autor material, autor intelectual, autor directo y autor mediato. No nos hemos salido de tipicidad. Apenas estamos estudiando la tipicidad para que vean todo lo que la fiscalía debe de probar. Y si no lo llega a probar, ustedes, defensores públicos, penalistas, tienen mucho material para poder defender a su cliente. Porque el derecho no es justo, es legal, independientemente de que esté bien o mal, de que haya cometido el delito. Si la fiscalía no lo prueba, pues ustedes tendrán las armas suficientes con todo esto que estamos viendo para poder probar el delito. La fiscalía tiene que probar todos los elementos positivos del tipo y la defensa tendrá todos los elementos negativos del tipo para decir, espérame, falta esto. Y de ahí se agarran. Autoría y participación. Autor material es el que ejecuta el hecho delictuoso. Y tiene el dominio del hecho o el codominio funcional del hecho. ¿Qué es el dominio del hecho? ¿Alguien que me quiere ayudar? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué es el dominio del hecho? Es la persona o el sujeto activo que puede decidir si comete o desiste de la comisión del hecho delictivo o tiene el control. Es el que tiene el control, exactamente. El que tiene el control total para decidir el acto criminal. Dominio del hecho. ¿Quién tiene el codominio funcional del hecho? Primero, ¿qué es el codominio funcional del hecho?
¿Alguien me puede ayudar? Daniela Ortega Rojas, ¿me quiere usted ayudar? Norberto Soto, ¿me quiere usted ayudar, licenciado? Codominio funcional del hecho. Primero, ¿qué es? Ojo, en autor material puede tener dominio del hecho y codominio de funcional del hecho los sujetos activos. Porque ahorita vamos a entrar a autor intelectual. Pero, ojo, ahí póngale una nota. Adelante. ¿Quién quiere hablar? Se les está borrando su comunicación. Se supone que es una coautoría, ¿no? A ver, díganme, explíquenmelo un poquito más. Pero primero, ¿quién quiere participar? Denme su nombre. Se supone que es una... Sí, Norberto. Adelante, adelante, licenciado. Sí, me escucho, maestro. Ahora ya lo escucho. Bien, se supone que es una coautoría, ¿no? Sí, se da en la línea de la coautoría. Cuando dos o más sujetos se proponen, pues, participar en una comisión delictuosa. ¿Es así? Así es. Hay codominio funcional del hecho. Y el codominio funcional del hecho y el dominio funcional del hecho lo pueden tener los autores materiales. También vámonos a autoría intelectual. ¿Ustedes creen que el autor intelectual tenga dominio funcional del hecho? Sí, porque es el que planea. No. ¿Cómo va a ser el delito? A ver, lo analizamos un poquito más, licenciado Salvador. Vuelvo a replantear la pregunta. ¿El autor intelectual tiene dominio funcional del hecho? Ojo, piénsenlo un poquito. No. ¿Puedo participar, profesor? Adelante. No, bueno, en mi punto de vista yo digo que no, porque nada más es el que lo planea e incita a otras personas a que lo realicen. Bueno, pero si en el caso aporta algo ahí, maestro, aporta algún instrumento, alguna herramienta, ¿no? Que pueda facilitar el delito. Yo creo que eso sí se da, ¿no? A ver. Entremos al debate. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo participar? Un segundo, Rosa. Fíjense bien la pregunta que les hago, porque es importante tener el dominio del hecho y el codominio funcional del hecho. ¿Por qué? Por las penas que se le imponen, jóvenes. Y vamos a descifrar por qué le queremos quitar el codominio funcional del hecho a los autores, ya sea intelectuales o materiales. Porque sube la pena, la punibilidad se sube mucho. Vuelvo a repetir, ¿el autor intelectual tiene dominio funcional del hecho? No. No, profesor, porque él planea y hace todo, pero él no puede decidir qué es lo que va a hacer su ayuda, bueno, a la persona que mandó. La persona que mandó puede hacer muchas cosas, pero él no tiene el dominio de esa persona, de lo que vaya a hacer. Recordemos que el dominio funcional del hecho es el que tiene el control, el que manda. Él en su psique es el que tiene es unitario, ojo, es unitario. Dominio funcional del hecho es unitario. O dominio funcional del hecho, lo que decía el licenciado Norberto, hay coautoría.
Pero en este caso el dominio funcional del hecho es unitario, el autor es unitario. Él tiene el dominio. Entonces, si es autor intelectual, no tiene el dominio funcional del hecho. Yo dije que no. Segunda pregunta. ¿El autor intelectual tiene codominio funcional del hecho? No se me pierdan, no se me pierdan. Abusados. ¿El autor intelectual tiene codominio funcional del hecho? No. No. A ver, hagan la diferencia entre autor material y autor intelectual. ¿Quién es el autor intelectual? El que planea. Y el que planea incita a otro a cometer un delito. Maestro, si hay codominio, ¿no? Porque uno es el que planea y el otro es el que ejecuta. La pregunta es, José Carlos Acosta, ¿el autor intelectual tiene codominio funcional del hecho? Estamos hablando del momento del acto. Sí, porque es coautor del delito. Y sí lo tiene, jóvenes abogados, sí lo tiene, porque él puede estar desde una radio, un teléfono, avánzale, dispárale, avánzale, dispárale. Tiene coautoría intelectual. Planeó todo, pero todavía está dando órdenes. Entonces tiene codominio funcional del hecho, pero no tiene dominio funcional del hecho. El dominio funcional del hecho solo te lo tendrá el autor material. Entonces no es necesario que deba de estar presente en la ejecución del hecho delictivo el autor intelectual. No, porque el único, por eso son dos figuras diferentes, autor material y autor intelectual. El autor intelectual es el que planea y manda. Y manda. Pero al mandar, él por medio de un teléfono, de un radio, puede estar dando órdenes. Síguele, avánzale, mata a este, síguele. El carro este. Él puede, entonces, sí hay codominio funcional del hecho en la autoría intelectual, pero no hay dominio funcional del hecho en la autoría intelectual. Y el autor material tiene codominio funcional del hecho y dominio funcional del hecho, porque puede estar presente el autor material dando órdenes. Ejemplo, un asalto, un robo bancario. Hay un comando y alguien va dando órdenes. Ya tienen sus tareas definidas, pero alguien dice, avánzale, quédate aparte, arriba, abajo. Tiene codominio funcional del hecho, tiene dominio funcional del hecho, la autoría material, y en la autoría intelectual no tiene dominio funcional del hecho, pero sí tiene codominio funcional del hecho. ¿Tienen alguien una duda? Les dije que hoy se iban a quedar con muchas dudas, pero también con mucho conocimiento. Buenas tardes, doctor Fernando. Habla Audelina. ¿Podría explicar un poco más estas dos figuras, por favor? Gracias. Fíjese bien. Autor material es el que ejecuta el hecho delictuoso. Pero ese autor material puede tener las dos figuras. Dominio funcional del hecho y codominio funcional del hecho. Anoten, pónganle, autor material es el que ejecuta el hecho. Adelante, hagan dos flechitas. Una, puede tener dominio funcional del hecho y puede tener codominio funcional del hecho. Autor intelectual no tiene dominio funcional del hecho, pero sí puede tener codominio funcional del hecho dando órdenes. Desde un celular
o un radio. ¿Sí me comprendió, Delina? Sí, doctor. Sí, entendido. Muchas gracias. Autor mediato. Autor mediato. Seguramente conocen muchos ustedes. El que utiliza a otro para cometer los hechos delictuosos. El que utiliza a otro para cometer los hechos delictuosos. Autor mediato. Lo voy a calentar. No se vaya a quemar porque... Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Maestro, en el actor intelectual sí tiene codominio del hecho. No, Pero no tiene, el autor intelectual no tiene codominio del hecho. Él no tiene en el momento del hecho delictuoso el poder determinar las cosas, pero sí tiene codominio funcional del hecho. Dominio del hecho él no tiene, pero sí tiene codominio funcional del hecho. Ok, gracias, maestro. Gracias, maestro. Jóvenes, son las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hoy que iniciamos el 8º módulo de teoría del delito, ya estamos aplicando la teoría del delito y la vamos a aplicar como siempre lo hacemos a casos prácticos, pero necesitamos comprender muchas figuras, pero ya las estamos desarrollando. Estamos desmenuzando el tipo penal, desmenuzando el delito, armando y desarmándolo, de tanto visto desde la fiscalía o visto desde la defensoría particular. Que Diosito me los bendiga. Doctor, antes de que corte, quiero hacer una felicitación por los Gracias, 10 años Arturo. que cumplió la institución, ¿sí? Y estoy seguro que todos estamos orgullosos de ser ISEC, pero sobre todo de estar colaborando con usted y aprendiendo de usted todo lo que nos ha impartido. Gracias, doctor. Gracias, Arturo Alfredo Avilés, alumno de 4º semestre de la maestría. Ya van a concluir su maestría en juicios orales, orgullosamente ICES. Gracias, Arturo. Me da muchísimo gusto. Y pues sí, efectivamente, el día 20 de antier cumplimos una década, 10 años de impartir educación a nivel superior. Ayer 20, sí, exactamente, ayer 20, educación superior en licenciaturas, maestrías y doctorados. Las inscripciones siguen abiertas. Acabamos de abrir una maestría en Derecho Constitucional y Amparo los días miércoles y jueves de 5 a 7. La pueden tomar, se está impartiendo ahorita en plataforma, pueden tomar su maestría en Derecho Constitucional y Amparo miércoles y jueves. Realmente vale la pena, es una maestría muy, muy completa sobre el tema del juicio de amparo. Yo quiero agradecer estos 10 años y otros 5 años más que tuvimos impartiendo diplomados y 10 años con registros de validez oficial, pues ya tenemos 15 años en el mercado educativo y pues siempre impartiendo este tipo de cursos, diplomados, talleres, foros. Estamos impartiéndole unos cursos a República Dominicana
que me invitaron a impartir unos cursos. Y bueno, estamos en esas plataformas con los hermanos de la República Dominicana y también con ustedes los días jueves de 5 a 7. Y pues muchas gracias por confiar en nosotros. Nosotros seguiremos preparándonos más para darles un mejor servicio a ustedes. Va a concluir, faltan 5 sesiones para que termine el diplomado de teoría del delito. 1 año y meses que nos llevamos, pero creo que se han ido muy rápido porque todo lo que nos llevamos de conocimiento nos ha servido a todos para aprender más. A mí me obliga más a estudiar, a ustedes les obliga más a estudiar, les obliga a investigar y por supuesto a prepararse más para la sociedad requiere de nosotros los profesionistas estar bien preparados. En nuestras manos ponen su libertad, su patrimonio, su familia. Por lo tanto, no podemos jugar con esos temas y debemos estar bien preparados. Y estos talleres, foros, diplomados sirven para eso, para prepararnos más. Si ese granito de arena que les aporto yo para su vida profesional les sirve, pues muchas gracias. Estamos para servirles. Nos vemos la siguiente y que Dios los bendiga y estén bien de salud. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades. Buenas A todos noches. los equipos maravillosos que tiene usted ahí. Saludos. Buenas noches, gracias.